Ya ha comenzado efectivamente. Ya ha empezado a grabar. Gracias a Begoña. En cierta medida, pues eso. Para que vayáis ir pensando, mientras un poco vamos intentando echar a rodar este comienzo de tarde, pues si podéis ir pensando qué es lo que nos ha movido, cómo nos ha movido y qué papel está jugando la indagación en ese proceso. Si esa indagación que un poco hemos echado a rodar realmente se ha planteado desde el inicio como investigación, en sentido estricto. O sea, como una investigación, y aquí podemos entrar en el debate que se abrió ayer, pero bueno, ahí podría estar. No sé, Nora, si tú quieres añadir alguna otra cosita a esta primera idea. Mm, Bueno, quiero hacer un paréntesis, porque antes hablando con Lorena, me ha dicho una cosa que me ha encantado sobre el formato de este congreso, ¿no? Este congreso está diseñado para que tengamos las conversaciones que normalmente se tienen después de los congresos. Entonces, desde esa parte tan mucho más relajada, os invito, porque ya tenemos todas las ponencias ahí, podemos verlas, pero os invito a que nos contéis esa parte que no nos contáis en las ponencias. Esa parte que tiene que ver con de dónde me nace a mí esto. A mí, ¿por qué me ha dado por hacer esto? ¿No? Y cierro paréntesis. Eh, Empezamos con el turno, si les parece. Jim. Ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestra labor. Y con respecto a lo que estás diciendo de por qué se indaga, digamos que yo en este trabajo que he mandado, el trabajo en sí ha sido una búsqueda del porqué de mi último proyecto de indagación, ¿no? En realidad es un comienzo de búsqueda, ¿no? De explicar el por qué yo me he dedicado estos últimos años a esa arqueología de la expresión, a esa búsqueda del principio de la escritura con una investigación rauda, es decir, bastante fuerte, y llegar a la conclusión maravillosa de que el principio de la escritura es también el principio de las artes plásticas, ¿no? Entonces, todo eso que ha sido una investigación teórica ha ido siempre acompañada de una investigación plástica, ¿no? Que se ha mostrado desde un trabajo plástico un poco particular entre la pintura, el libro de artista y siempre la fabricación de papel, pero ha ido de la mano, con caligrafías de signos inventados, con signos estudiados, en fin. Y llega un momento en que yo mismo, lo que habéis dicho, ¿no? Me he preguntado, pero ¿por qué este interés mío, ¿no? en esto? Es decir, lo de llegar al principio de las artes plásticas, es verdad que era un interés que tenía yo desde muy jovencita. Lo que pasa es que al acabar la Facultad de Bellas Artes no tenía bagaje suficiente como para meterme en esto, ¿no? Yo vislumbraba, pero no tenía el bagaje. Y metiéndome en este proyecto, perdona, metiéndome en este proyecto he llegado a algo que quería yo investigar hace tiempo y accidentalmente he llegado y ha sido maravilloso. Pero al preguntarme el porqué de este interés, he empezado a hacer un histórico de dónde en mi vida y en mi obra he metido elementos de escritura, de símbolos, de todo lo que he estudiado y he investigado, ¿no? Y al hacer esa otra búsqueda ya más personal de por qué mi interés, ha salido ese vídeo que he realizado como trabajo con fotos de detalles y elementos que me han llevado en toda esta línea de simbología. Es una parte pequeña de toda mi caminar, pero lo he ido juntando. Entonces no sé si queda claro cuál es el hilo conductor de ese trabajo, pero en él sí intento explicar un poco el interés. Entonces el interés ha sido, como bien has dicho por otro lado, aquí tu compañera Víctor al presentar, es algo personal. Siempre es algo personal y sentimental, algo que nos llega, que nos toca, que hemos vivido de siempre y que está en nosotros, ¿no? Es como una esencia y una brújula que, que nos indica el camino durante la vida. Es decir, a veces queremos hacer una investigación aparte por cualquier otro interés, pero acabamos cayendo en el mismo camino, ¿no? En un camino y llegando a donde tenemos que llegar, porque es algo que tenemos en nosotros. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo
con lo que habéis dicho antes, que toda investigación es algo que nos toca, ¿no? Que nos llega muy profundamente por una vivencia, por algo que hemos vivido o por cualquier circunstancia que tenemos alrededor. De ahí siempre sale la semilla. La semilla. No sé si me estoy explicando, si me estoy explicando bien. Sí, sí. Quizás yo estoy viendo algo que un poco tenía previsto avanzar un poquito más adelante, pero bueno, que está ahí ya, que tiene que ver además con la segunda parte de lo que sería el título de esta línea, es decir, con la parte de expresión. Realmente la indagación a la expresión es como un tránsito entre dos elementos, pero es que además cuando llegamos al territorio de la expresión, a mí me viene a la mente un filósofo que leí hace ya unos cuantos años, que tiene un texto sobre filosofía de la expresión, Giorgio Colli. De hecho, Giorgio Colli, creo que había una de las comunicaciones que lo citaba. Giorgio Colli, cuando hablaba o definía la expresión, la definía de una manera como muy interesante. Bueno, me parece interesante la metáfora que utilizaba. Él realmente asemejaba el carácter expresivo como el de una marea, un oleaje, que en cierta medida se proyecta de nosotros hacia afuera, en el afuera tropieza, choca con las piedras, y una vez que choca con las piedras nos vuelve a impregnar la esencia de ese choque, y desde ahí un poco reaccionamos y podemos crear. Entonces realmente el proceso expresivo es ese proceso casi proyectivo del dentro hacia afuera y del fuera hacia adentro, que un poco va a ser la base de toda la indagación. Entonces, realmente, con lo que estabas diciendo, me estaba viniendo a la mente este proceso de ir y venir, que entiendo que en la mayoría de los casos se puede estar dando. Es decir, ese carácter dialógico, ese carácter además afectante que nos puede llegar al resto, de los que un poco estamos fuera del oleaje, nos llega, nos toca, nos impregna y vuelve hacia nosotros para luego volver a surgir como un nuevo, vamos a decirlo así, envite o embate de ola que se vuelve a priorizar. O sea, es como ese ir y volver que un poco llevamos. No sé si ese carácter dialógico que yo asocio a la expresión, a lo mejor aquí Nora me puede contradecir, pero bueno, es un poco esa idea. Es como pararse y estudiar la obra, es el proceso, ¿no? El proceso creativo desde el concepto. Es la poética, ¿no? La poética de la obra, de ese proceso que se ha seguido, y un poco es lo que se marca en el por qué hago yo esto, ¿no? ¿Por qué este proceso creativo hasta llegar al incipit, ¿no? Al primer paso bueno, al primer paso conceptual, ¿no? ¿Qué es lo que me ha llevado a esto? Y de Giorgio Colli, es que me lo has recordado, yo leí El nacimiento de la filosofía, que fue para mí también un referente, me abrió la mente. Son estos pequeños apuntes que te abren a la investigación, es decir, a la indagación, ¿no? A esa curiosidad, a esa búsqueda. Siempre la curiosidad, ¿no? Por conocer. No sé, hay dos cuestiones. La primera tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Cuando estamos haciendo una indagación, que luego, si queréis, entramos en esa indagación e investigación artística, porque podemos matizar mucho ahí, ¿no? En esa retroalimentación estamos redimensionando nuestro propio concepto de la obra, ¿no? A través de lo que nos viene de fuera, ¿no? Entonces, el carácter que tiene lo que se nos devuelve también nos puede enseñar. O sea, es un diálogo, y en ese diálogo hay, y aquí enlazo con la segunda parte, es un diálogo que tiene que ver con nuestro propio bagaje, que me parece muy importante ese que ha utilizado, ¿no? Porque si no hay bagaje, la obra está impregnada de nuestro verdadero interés, puede estar impregnada de una moda, de un movimiento, pero no de nuestro bagaje, no de nuestro interés. Y es a mí me parece muy importante que en esa identificación con lo que estamos haciendo haya una parte, a lo mejor sí, es tan válido, ¿no? Como cualquier producto artístico, ¿no? Pero esa parte que tiene que ver con cómo nos estamos redimensionando en función de nuestra obra es una parte de autoconocimiento, ya no solo como artistas,
sino también como persona, ¿no? Sí. Y bueno, en ese sentido, a mí me gustaría lanzar otra pregunta, que es ¿qué relevancia tienen nuestras indagaciones más allá de nuestro propio interés? Es decir, ¿es arte para nosotros? Es arte porque es perfectamente válido, puede ser arte sanador, ¿no? Es para otros artistas, que son los únicos que van a entenderlo, es para denunciar, es para el mundo. Está implícito cuando estamos creando cuál va a ser la dimensión. Bueno, por mi parte, no sé si sigo hablando o si me claro. paráis. Hay cosas implícitas, pero bueno, ¿cómo diría yo? A ver, que cuando estás creando, yo no pienso, digamos, en la repercusión que va a tener. Tienes unas imágenes mentales con un concepto, con un sentido, y en ese momento no estás pensando en para quién ni para qué. Simplemente tienes algo que tiene que salir y sabes que está investigado, qué tal tiene que salir. Después sí te plantea, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y a veces el para qué se queda un poco confuso y necesitas tiempo de ir haciendo y expresándote para que te devuelva, digamos, lo que tú ves que has hecho, te devuelva ese sentido del por qué o para qué, ¿no? Y cuando haces algo que no es tan claro, ¿no? Como una reivindicación social muy clara, un acto político muy claro, a veces te dice, bueno, pero esto es útil verdaderamente, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Pues estoy haciendo una búsqueda porque la sociedad actual me ha estancado, porque no creo que esto sea verdadero, porque hay mucha manipulación y estoy volviendo a la fuente para ver si puedo volver a hacer la casa desde la fuente, ¿no? Volver a construir, porque lo que está ahora mismo está muy torcido, ¿no? Entonces, ese sentido de volver a querer construir algo desde la fuente para ver si podemos avanzar, crear un mundo nuevo. Es decir, yo creo que cada uno con nuestros elementos, nuestras posibilidades y nuestro bagaje, intentamos mejorar algo, ¿no? Mejorar el mundo, mejorar nuestra vida, y mejorar nuestra vida es mejorar la de los demás. Y ver esa visión, ¿no? Tener otra visión e intentar construir algo nuevo y algo mejor. Es decir, yo pienso que hay un poquito de eso. Muy bien. Pablo Tase había levantado la tez. Pedro, sí. Como queráis, Pablo. Pablo. Muchas gracias. Saludos desde Quito, Ecuador. Una alegría enorme que el evento se desarrolle en horas de la mañana en Quito, porque a veces hay eventos que se desarrollan, nos toca en la madrugada acá, pero bueno. Bueno, respondiendo un poco a estas preguntas, en este caso, lo que planteaba con mi compañera Alejandra Iván, de inversiones, parte, creo yo, de la necesidad, parte de plantearse el derecho a cómo queremos morir acá en Ecuador. Y esto del derecho a cómo queremos morir surge cuando en la pandemia el vicepresidente de la República y el presidente de la República, ante una necropolítica que plantearon durante la pandemia, en la que dejaron morir a miles de ecuatorianos acá, porque sencillamente los hospitales no estaban haciendo absolutamente nada para salvar la vida de estas mismas personas que murieron. Muchas de estas personas, mi hermana falleció con COVID, falleció en un hospital sin tener ninguna asistencia, sin tener absolutamente nada, ahí, en medio de la impotencia de mi familia, mía, sin poder hacer absolutamente nada. Y llega un momento donde el vicepresidente de la República dice,
nosotros, en cadena nacional, dice, nosotros vamos a tener que elegir quién vive y quién muere. Una afirmación que para mí fue indignante, de mucha rabia, de mucha ira, y la única forma que yo tenía de contestar ante esto era a través del arte, que me parece que es una expresión, la forma en que yo amo. Es mi forma profunda de amar desde el arte, es lo que hago. Y planteamos esta ley de inversiones a partir de que una vez que termina el gobierno de Lenín Moreno, hay una sucesión con el gobierno de Guillermo Lasso. Y Guillermo Lasso sigue, digamos, con esta línea necropolítica. El narcotráfico prácticamente está tomado el país. Hay crisis carcelarias, ayer hubo una masacre en una de las cárceles de acá de Ecuador. Estas masacres han cobrado la vida de cerca de 150 personas privadas de la libertad. Sicariato, los hospitales igual están colapsados, no tenemos atención médica, el sistema de educación también está colapsado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en medio de todo este colapso, siguiendo la línea del gobierno de Lenín Moreno, Lasso planteaba la ley de inversiones, que es una ley de privatización de absolutamente todo. O sea, encima de que no hay servicios y de que son malos, por lo poco que hay, encima tenemos que pagar más, por lo que no hay, por lo que es malo. Encima tenemos que pagar porque vamos a servicios donde nos matan, ¿no? Donde ellos eligen cómo tenemos que morir, cómo nos van a matar. Entonces planteamos ley de inversiones, y para ley de inversiones yo había planteado un texto en el cual para mí fue complejo resolver, en la medida en que la premisa de este texto era ¿qué me reclamaría mi hermana? ¿Qué podría reclamar mi hermana? Mi hermana, que nunca la pude ver, porque cuando entraban a los hospitales con COVID, pues, sencillamente estaban aislados y no había forma de visitar, no había forma de vernos. La única forma de verles era después cuando ya salían, digamos, en un ataúd. O lo que pasó en Guayaquil, que el gobierno empezó a repartir ataúdes de cartón. Entonces yo no le pude ver a mi hermana, no pude verla, y sencillamente hice este ejercicio en el cual me planteaba qué me hubiese reclamado, qué me hubiese dicho, cuáles hubiesen sido aquello que tenía atado, qué hubiese desanudado en esta carta, ¿no? Entonces planteamos esta carta, Alejandro Albán me ayudó con los dispositivos, con la puesta de escena, con una codirección. No sé si es que por ahí está Aleja, que de pronto nos puede contar un poco más de esto. Pero esto es lo que a mí me motiva. Y es lo que a mí siempre me motiva. Digamos, para Teatro de la Pandemia nos motiva precisamente hablar de lo que pasó en Ecuador, hablar de lo que está sucediendo en Ecuador, tener un teatro antirracista, tener un teatro anticolonialista, tener un teatro en la medida de lo posible antiviolencia de género. Eso es lo que nos mueve. Y no nos podría mover en un país como Ecuador, no nos podría mover otras cosas, creo yo. Creo que los artistas estamos de alguna manera para transformar el mundo, para alterar los sentidos del espectador, para no repetirle la mierda y la basura que el gobierno con una ideología potente está implantando en Ecuador. Ahora se dedica a hacer marchas con banderas blancas, ¿no? Resignificando estas banderas blancas supuestamente por la paz, pero que en realidad se ha resignificado en un poderoso racismo, en una poderosa discriminación contra las protestas sociales, contra los movimientos indígenas. Están a un paso de cogerse esta bandera blanca y hacerse el cucurucho del Ku Klux Klan acá en Ecuador, y esto es preocupante, y creo que de nuestra parte los artistas pues estamos para decir algo a eso y agradecer mucho a un montón de cosas. Le dejo a Alejandro Albán, que está... Desde luego, Pablo, el interés en vuestro caso no puede ser más profundo, más claro y más intenso, ¿no? O sea, es brutal, ¿no? He visto vuestro trabajo y la verdad es que
me faltaban muchos de los datos que tú acabas de dar, pero me parece brutal vuestro trabajo y desde luego no solo la indagación, sino sobre todo en vuestro caso la expresión es de una clarividencia que no solo para la gente de tu país, sino para los demás, sobre todo, ¿no? Muchas gracias, Pablo, por tu aportación. Pedro Ernesto, tenía... Sí, ¿me escucháis? Sí, sí. Voy a apagar el aire porque no quiero yo encarnizar ahora a Darth Vader, que con el aire se mete ahí en el ordenador y parece que está hablando Darth Vader. Bueno, hay una visión no tan romántica de por qué los artistas indagan o crean, que yo creo que es por la necesidad de ganar dinero. En el sistema hay artistas que viven más o menos en el sistema, pero yo creo que Rosalía cuando ha sacado el disco es porque también necesitaba dinero. Entonces esa visión menos romántica también la he apuntado. Y hay otra cosa que ha dicho Pablo, que me ha encantado, una palabra que he anotado también, que es rabia. Yo creo que la otra parte, autonarrativa, nace de la rabia, y rabia parece que es una palabra súper agresiva o negativa, pero yo creo que la rabia es súper canalizadora y relacional y se puede entender de muchas formas. Así que yo veo esas dos tipologías, producir y ganar dinero y rabia. Y bueno, y así ahora también me he acordado de la habitación propia de Virginia Woolf, que decía que ella, bueno, gracias a que tiene una pensión de un tío suyo o algo de eso que le quedaba, pues podía producir de otra forma diferente a los que no tenían esa pensión. Y bueno, eso es un poco. Muchas gracias, Pedro. Alejandra, Albán, ¿tenías levantar la mano? No se te oye. Que no puede activar el micrófono. Que no sé si es que me pueden ayudar desde allá para que Tiene que darle ella a activar. Nosotros desde aquí no podemos porque es como si ella lo tuviera muteado. No es que nosotros no le demos acceso. Bueno, intentamos resolver los problemas, continuamos y ahora cuando tenga resuelto el asunto, pues le damos paso, ¿no? ¿Víctor? Tampoco. Bien, ya sigue. A ver, un poquito, para ahondar y damos enseguida la siguiente palabra pedida. Para ahondar un poco en lo que se está planteando, realmente vemos cómo empieza a ser interesante meternos en cómo se empieza a articular esta expresión. Es decir, el ámbito de la expresión, si pensamos en el concepto de la línea 3, que es de la indagación a la expresión, pensamos que un poco la expresión es el territorio de llegada, o sea que realmente indagamos para expresar o realmente es el territorio en que confluye todo. Entonces, realmente, ¿cómo se articula la expresión? Es decir, el ámbito articulatorio en lo expresivo queda en el objeto artístico, queda en todos los elementos que vamos atravesando. ¿Cómo se construye esta idea? Y quizás es una de las preguntas que le lanzaría a Alejandra, a ver si se puede conectar de aquí al final, cómo una idea vista por dos miradas puede confluir o puede irse articulando, es decir, una problemática común, que entiendo que es la que un poco lleva a crear a cualquiera de nosotros, cuando es enriquecida desde otra mirada, se relee, se rearticula y como un poco confluye. Y en todo este camino, o en todo este nuevo ámbito de la expresión, claramente es como un territorio en expansión, por así decirlo, estamos habituados a que lo expresivo es lo que ocurre dentro. Me voy a un caso como un clásico dentro del cuadro. O sea, cuando yo manejo, manipulo y hago, me expreso. Pero es que realmente en estos territorios expandidos en los que nos movemos hoy en día, la expresión es un territorio mucho más amplio, que es el propio soporte de la obra. O sea, estamos metiendo en medio a un montón más de agentes que nos afectan, que queremos afectar, que queremos que intervengan. Entonces, estas articulaciones, en cierta medida, son la fuente, estas articulaciones, expresivas, son la fuente de la indagación, o la indagación es previa a esta expresión, o va todo de la mano. Un poco en esa línea sería como un poco la pregunta que yo lanzaría. Para no extenderme, que la idea es que hablen ustedes, le damos la palabra a, perdón por la pronunciación, Jiang Xiong, o me corrige.
Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, hola a todos, muchas gracias por ofrecer esa plataforma para que pueda escuchar varias ideas de vosotros. Bueno, pensaba es una oportunidad, así que también quería compartir sobre lo que he hecho, sobre el tema de la intactación y la expresión. Y sobre mi tema, bueno, es la salida, que es una búsqueda de los artistas. Tiene serie de entrevistas con diferentes artistas que viviendo en Granada. Bueno, también hay de Inglaterra, de otros países. Como yo soy de China, también hice alguna entrevista con los chinos. Así que el tema para mí, para completar mi tema, es hacer muchísima investigación para hablar con los artistas, saber ellos plan para el futuro, cómo hacía mejorar su trabajo, también realizar alguna cosa para que las obras de arte sean más comercializadas para el futuro. Así que para completar ese trabajo hice muchísimas entrevistas. Conocemos que la gran problema para ellos ahora mismo que es la situación de Granada, porque la mayoría yo hice Granada es falta apoyo. Las trabajos obras de ellos es muy poca valoridad. No sé, puedo explicar bien como español. Bueno, yo intento. Y también hay una cuestión, porque ellos, como los chinos y otros países, las artistas, es que necesitan dinero un momento, además por COVID, todavía estamos en COVID, tiene gran influencia. Alguna, por ejemplo, conoce una mujer que es una artista de flamenco, que hice casi 30 años fuera de España. Bueno, ella es de Granada, pero luego salí a Holanda y luego Puerto Rico, algo, pero por COVID se ha cancelado mayoría de espectáculos, así que tiene que devolver Granada otra vez. Así que como ella ya tiene casi 50 años, devuelve que su ciudad natal, así que todo tiene que ser de nuevo. Así que para ella después de COVID es muy difícil. Para ella más importante es ganar dinero, pero también hay otra cosa, es como para ellos mantener su propio característica, porque para la mayoría de artistas, si quería dinero puede hacer algunas cosas fáciles y publicidad, pero desde cero es difícil. Pero para mantener su propia característica, es difícil para ganar dinero. Ese momento de problema de ella. Y también muchísimas artistas como jóvenes les gusta hacer dibujo como trabajo libre, pero trabajo libre muy poca gente se acepta. Además no tienen una plataforma muy buena para hacerlo. Así que existe muchísimo problema para que ellos desarrollar sus trabajos. Así que cómo solucionar esa cosa todavía es un gran problema. Y yo hice una página web, que es una página web ofreciendo muchísimas entrevistas que hizo. Aquí voy a compartir para vosotros conoces y también si vosotros interesa puede escucharlo para conocer un poquito. Me voy a publicar en la charla. Está aquí. Y dentro hay algunos trabajos y entrevistas que hizo yo y para saber la situación ahora mismo de los artistas. De verdad, los artistas necesitan apoyo, pero ¿cómo la forma de apoyarse? O enseñar educación o utilizar la herramienta más moderna, por ejemplo, Internet, es una cosa muy necesaria. Creo que. Bueno, me siento un poquito nerviosa, así que posible hay alguna cosa vosotros está confundido. Puede preguntarme algo.
Muchas gracias. Por cierto, yo no soy Jesús Caballero, soy Nora Barranco, que estoy en el ordenador de Jesús, no por si quiere ir por su nombre. Alejandra, a ver si ahora es posible. ¿Sí? No. Lo tiene quitado. Lo tiene quitado. Ay, pero no sé. A ver si desconectando el auricular, a lo mejor. Sí. Hola. Ahora, sí. bien. Bueno, muchas gracias. Primero por la paciencia, por la invitación. De verdad es muy grato poder saludarlos desde Quito, desde Ecuador, desde la Universidad Central. Un poco para corroborar lo que se ha venido conversando a lo largo de esta conferencia, comentarles que el trabajo que hacemos, que hicimos con Pablo, ciertamente tiene una fuerte raigambre personal, pero que no por personal deja de ser social y deja de interpelarnos a todos y todas, a todos de igual manera. Lo que le pasa a Pablo de manera personal me pasó a mí y seguro le pasará a muchos más ecuatorianos o ciudadanos de distintas partes del mundo, porque digamos, esta época de crisis, de convulsión en el mundo fue tan fuerte que develó máscaras, que develó lo más oscuro, así también como lo más noble de las personas, ¿no? Y creo que es esto lo que también nos motiva a hablar, a decir. Estaba pensando sobre el alcance que tiene una obra y si uno actúa para uno, si uno trabaja para uno o para quien trabaja. Y pensaba en cómo es de importante pensar en el dispositivo que uno trabaja en torno a lo que uno quiere trabajar, a lo que uno quiere expresar, contar, decir. Y bueno, contarles que nuestra obra fue filmada y presentada para un público pequeño, realmente, dentro del espacio que lo pudimos hacer, al interior de la facultad. Sin embargo, tuvo una repercusión a nivel institucional que no la habíamos imaginado. Esto por la huella que deja la obra. La obra inscribe en las paredes en un grafitis enormes que ustedes tal vez hayan podido ver, frases alusivas al abuso, mejor dicho, del poder. Y esto interpela en las macroesferas del poder y en las microesferas del poder. Y al interior de la institución se armó un gran revuelo. De hecho, estudiantes, autoridades y docentes de otras escuelas se acercaron a ver qué pasaba, quién escribió el graffiti, qué sucedió, contra quién va, a qué interpela. Y eso me parece a mí un alcance interesante que logra la obra, ¿no? Que fue presentada para un número determinado de personas y que deja inscrita una huella. Huella que también se puede traducir luego en este formato y en esta forma en la que nosotros queremos trabajar el cuerpo y el cuerpo virtual también. Eso que se impregna en la pared, eso que está ahí. Siento que la pared es un espacio de expresión social y que se puede expandir ese significado y esa potencia a distintas dimensiones. Y eso es lo que también hemos conversado y trabajado con Pablo para la creación de esta obra. Nos interpela fuertemente lo que sucede en el país, no podemos ser indiferentes. Yo pienso que si yo no fuese artista, estaría interpelada desde donde quiera que yo esté trabajando, porque es algo tan poderoso lo que sucede, es algo tan fuerte, que uno no se puede quedar impávido, ni inmóvil, ni silenciado frente a todo lo que nos pasa. Percibo que el punto de encuentro en el que tenemos Pablo y yo, en el que confluimos como creadores, es esta necesidad de denunciar, ¿no? Que quizás pueda parecer en primera instancia básica o, no sé, limitada hasta cierto punto, pero que para nosotros representa un disparador creativo importantísimo. Y que luego, a partir de eso,
empezamos a indagar en el dispositivo, a indagar en las materialidades, a indagar en las estéticas, a indagar en las filiaciones artísticas que tenemos. Pero el disparador, el detonante en nosotros ciertamente es lo que nos sucede, lo que nos atraviesa. Entonces, en eso quiero corroborar, quiero abrazar lo que dice Pablo y también lo que han comentado muchos de los compañeros creadores en esta jornada. Eso, gracias por su atención y gracias también por permitirnos participar. Muchas gracias, Alejandra. Un placer escuchar a Pablo y a ti. Realmente estamos viviendo un momento de cambio de paradigma en todo. O sea, no es solo el post-pandemia. El post-pandemia además trae consigo un cambio de paradigma con respecto a las tecnologías y bueno, además tenemos una guerra que va a suponer un cambio de paradigma en cuanto a la energía, tenemos un cambio climático. Entonces, la arte, como ha pasado a lo largo de toda la historia, tiene un papel fundamental, ¿no? Que no solo es el de denuncia, es un poco la punta de lanza del propio cambio social, ¿no? Pero también en este momento implica un trabajo de cambio personal, ¿no? No sé cómo ven ustedes eso, pero yo, después de ver sus trabajos, sí que subyace en casi todo ello esto que estoy diciendo, que hay un cambio de paradigma. Y ahora, vamos a hacer un ejercicio de futuribles, ¿no? ¿Qué medida la arte tiene en este momento relevancia a la hora de adaptarse o de irse a la punta de lanza de ese cambio social? Ahí lo dejo. ¿Alguien se atreve? Perdón, ha sido sin querer. Yo lo lanzo o lo conecto con lo anterior. Es decir, todas estas nuevas vías, escuchando un poco a Alejandra, me venía a la mente toda la idea de pues, esas resonancias de las que estamos hablando, esas otras formas de entender el ámbito de lo expresivo. O sea, realmente lo expresivo no es algo que queda plasmado, es algo que va, viene, se nutre, se enriquece, cambia y además transforma. Esas nuevas sensibilidades que en cierta medida entiendo que están en el paradigma o el cambio de paradigma que apunta Nora a la hora de replantearnos lo que tenemos en lo social, pues todo ese resurgir o ese nuevo ampararnos en otros dispositivos que no son los habituales a la hora de crear. O sea, realmente conectamos con el territorio, amplificamos la obra más allá de nosotros y en todo ese constructo quizás ahí tenemos, perdón, la palabra no es la más adecuada, pero un armamento para poder intervenir, para poder pensar o para poder reubicarnos en lo social, en lo individual, desde lo artístico. Entonces, realmente es verdad que cuando estábamos leyendo un poco todas las propuestas que estarán en las mesas de hoy, veíamos un poco que desde distintas lógicas hay toda esa diversidad, que hablaba ya Isabel Moreno, de miradas en torno a esa realidad, pero son realidades que en el fondo entiendo siempre nos van a enriquecer. Entonces, si alguien quiere hacer una última intervención, si no, yo creo que casi nos quedan 5 minutitos para ser puntuales y no nos regañe Lorena, yo creo que no nos va a regañar, pero hay alguna última intervención. Hay dos manos alzadas, pero no sé si es que estaban de antes. ¿Jim? Sí, a ver. Sí. Mira, me acabo de acordar de algo que me decía Felipe Ehrenberg, el artista mexicano. Me decía, Jim, el arte tiene que ser útil. Tiene que ser útil. Y yo siempre me he puesto en crisis en ese aspecto porque digo, ¿por qué quiero yo estudiar algo tan antiguo? ¿No? ¿Por qué voy a los orígenes? ¿Cómo soy útil así? ¿No? Eso es un problema mío y estoy en ello. Y lo que acabas de decir, la expresión, cuando creas, a lo mejor no estás pensando en los demás cuando no estás haciendo algo social, pero tu ejemplo lo tiene otro y otro y otro. Es decir, creamos para uno, pensando en uno o en miles, hay personas como tú, es decir, y somos individuos políticos, así que aunque luchemos más o menos, se vea más o menos, todos creo que queremos ser útiles y ser útiles y mejorar la sociedad. Así que bueno, yo creo que todo
todo arte, aunque parezca individualizado, es, digamos, que es para todos y que siempre hay alguien que comprende. Y la frase de Felipe creo que es importantísima, ¿no? Lo de ser útil. Muchas gracias, Kim. Alejandra, ¿has vuelto a levantar la mano? Perdón. ¿Alejandra? No. Natalia Martínez. ¿Natalia? Hola. ¿no? Hola. Yo quería contestarle a Jim con lo que ha dicho de práctico, y es que yo pienso que en el momento en el que tú estás haciendo algo que quizás no es práctico para los demás, pero es práctico y te está sirviendo a ti, al final tú mejoras como persona y como individuo y por tanto estás haciendo algo que va a repercutir en la sociedad. O sea que muchas veces ese trabajo general empieza por el trabajo individual. Muchas gracias. Yo creo que con esta intervención de Natalia casi que se cierra el planteamiento de las mesas de hoy. Es decir, un poco se han sintetizado las miradas que entiendo que se podrán, vamos, entiendo no, se van a seguir debatiendo en las mesas que vienen a continuación, pero que un poco esa utilidad, es verdad, ha conectado quizás con la línea que luego se abordará en la segunda mesa, entiendo yo. O sea, esa perspectiva más individual, no tanto social, en lo cual ese sentido utilitario que el arte pueda tener, pues siempre estará presente. No sé, Natalia, ahora te dejo cerrar aquí, que tiene seguro una visión como más... Bueno, agradeceros a la participación y todo lo que habéis aportado, que me parece muy interesante. Y bueno, pues un poco en este resumen, después de toda esa diversidad de la que hemos hablado, de propuestas, ¿no? Como decía Víctor, Natalia cierra, al fin y al cabo el arte es transformador de dentro a fuera, ¿no? Y bueno, la repercusión ya se verá, ¿no? Entonces cuando antes planteaba desde dónde estamos creando siempre desde el interés, desde lo que me interesa. Y ahí indagamos, y ahí pasamos a la investigación. Y una cosa que me gustaría, yo vengo de las ciencias sociales, yo soy socióloga, ¿no? Para mí el descubrimiento de la investigación artística fue maravilloso. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales tratan de parecerse a las ciencias naturales, que al final acaban siendo muy dogmáticas porque no tienen en cuenta algo fundamental, que son las emociones humanas. La investigación artística parte de las emociones humanas, tanto mientras se está investigando como luego en su expresión, porque está apelando directamente a algo tan fundamental como es lo que siento cuando me están presentando una creación, ¿no? Entonces, la indagación y la investigación artística a mí me parece que van en la misma línea, y la misma línea es sentirnos humanos y conectados a lo humano a través de las emociones. Y las emociones son las que nos permiten crear, al fin y al cabo. Entonces, me parece muy interesante todas las propuestas que tenéis. Las vais a desgranar en la mesa con María Carmen Sánchez y después con José Luis Anta. Y bueno, pues os agradezco enormemente tanto a la organización, muchas gracias de verdad, y como a todas las personas que estáis participando, y de verdad que este foro me parece riquísimo y muchísimas gracias por vuestras aportaciones. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa más. Jim, ¿tienes la mano alzada? ¿Quieres decir algo? No. Bueno, pues si os parece, pues vamos cerrando. Gracias, Víctor, gracias, Lorena, gracias, Jesús. Perdonad, no, mi ordenador se ha bloqueado, estoy aquí haciendo una chapuza, pero todo un placer estar con ustedes. Gracias. Reitero el agradecimiento a todas y todos. Muy bien. Muchas gracias a vosotros y a todas las participantes. Muchas gracias. Descansamos Gracias un a momentito, todos. ¿vale? Descansamos un momentito y nos volvemos a encontrar a las 5:30 en el siguiente enlace. ¿De acuerdo? Genial. Gracias. Hola, gracias.